Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Los pastores Luis y Viviana Cruz presentan Un Momento con la Palabra. Lo que vamos a tener ahora es nuestra introducción a nuestro tema y a nuestro propósito del ayuno de primicias, y vamos a estar abriendo la Biblia en Hebreos capítulo 3, que además aprovecho para decirte que será nuestro texto guía de este ayuno. Hebreos capítulo 3, capítulo 4, 5 y 6 será nuestra palabra rema para este ayuno de primicias. Sin embargo, vamos a estar trabajando muchos textos, pero nuestro texto rema es entender qué es la tarea celestial. Y vamos a tener que verlo. Hebreos tiene su parte exhortativa de decir, bueno, demuestre que usted recibió una invitación del cielo, pero tiene también su parte animante como decir, mire cómo Jesús realiza la tarea y trate de realizarla como Él las realiza. Así que es un libro muy interesante. El escritor a los Hebreos nos dejó una invitación muy grande que en este día la hemos llamado la tarea celestial. Y es así como abrimos nuestro tiempo de ayuno, año 25, declarando el propósito de Dios sobre nuestras vidas y sobre nuestros corazones. Hay algo grandioso que tenemos como cuerpo de Cristo, y es que Dios nos pide que si aceptamos el llamamiento a la tarea celestial, nos comportemos como quienes que tenemos un llamamiento, ¿cierto? El líder, el llamado, porque además es un ayuno de obreros, no es solamente un ayuno de toda la iglesia en general, pero extendemos la invitación a todos porque es una invitación celestial. Y lo que nos va a decir el Señor es que el líder tiene que mostrarse líder, y que si recibimos una invitación a realizar una tarea celestial, la tarea celestial se realiza como la realizó el Señor Jesucristo. Y vamos a leerlo juntos, amén. Dice la palabra de Dios, Hebreos capítulo 3, en el verso 1. Por tanto, hermanos santos, por favor subráyelo, porque Jesús te considera un hermano santo. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considera al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Padre, te honramos. Recibimos este llamamiento santo, esta invitación celestial, esta tarea celestial de tus manos, Señor, y aceptamos la invitación que nos entiendes a considerar cómo realiza la tarea el Señor Jesucristo y a meditar cómo realizamos la tarea nosotros. Hoy, Señor, consagramos este año a ti, declarando las palabras que tú dijiste sobre María de Betania. Una sola cosa es importante, y María ha escogido la mejor parte, la cual nunca le será quitada. Así que hoy, Señor, escudriñando las Escrituras, entendiendo la importancia de buscarte, importancia de realizar la tarea celestial como corresponde, aceptamos el llamamiento del cielo a realizar la tarea celestial. Aleluya. Siéntese, póngase cómodo. Bueno, lo que dice el Señor en su palabra es que somos participantes y colaboradores de una tarea celestial. Déjeme decirle que no es una tarea única y exclusivamente para pastores o servidores. La tarea celestial es para toda la iglesia. Diga, la tarea también es para mí. A mí también me toca realizar la tarea. Y sea y no sea servidor, tengo un llamamiento a una tarea celestial, que por supuesto a servidores y pastores Dios no lo extiende de una manera más profunda. Cuando la Biblia nos dice que tenemos una tarea celestial, yo voy a hablarte de 3 puntos que vamos a realizar con el permiso del Espíritu Santo, y solamente si a Él le agrada y está en su sola potestad, que lo realicemos en estos 3 días de ayuno y oración, que es el despertar del Espíritu, el corazón del siervo y la intimidad con Dios, que a mi humilde parecer son las columnas vertebrales del avivamiento.
Porque para nosotros como Iglesia Emanuel Puertas de Libertad, este es el año del avivamiento. Y el avivamiento tiene columnas, y el avivamiento tiene un sendero y tiene un camino que es trazado por el Espíritu Santo de Dios. Y el avivamiento es realizado por personas que entienden la tarea celestial y que entienden la invitación. No puedo llegar por mi casa y diciendo, aquí yo soy el papá, es que aquí yo soy el papá, es que aquí yo soy el papá. Sí, tú eres el papá, tu casa lo sabe. Tu casa lo sabe, ¿cierto? Si tú eres la mamá, tu casa lo sabe, ¿cierto? Si yo soy el pastor, la iglesia lo sabe. Imagínense que yo llegara hoy tarde, quisiera prender los equipos a las 11 de la mañana y quisiera comenzar a orar sobre las 12 y tú acá desde las 9 de la mañana y yo te dijera que yo soy la pastora, que yo te dijera que yo soy el que canto y no prendiera el equipo y no destapara la organeta. Si yo te dijera eso, tú no me lo creerías, porque la tarea celestial debe ir respaldada por mis acciones. Y el liderazgo es algo que se demuestra, ¿cierto? El liderazgo es algo que me hace a mí sentarme en la primera fila, ¿cierto? Eso es algo con lo que naciste. Yo me siento en la primera fila desde que estaba en kinder. Cuando estaba en décimo, una profesora que nos enseñaba filosofía me decía algo con respecto a la primera fila. Y yo sé que tú dices, pero Jesús dijo que los fariseos se sientan en las primeras bancas, ellos con un propósito diferente al mío. Yo realmente me siento con el liderazgo de decir, quiero tomarlo todo, quiero tomarlo todo, quiero entender todo, quiero que no se me escape ni una palabra de la enseñanza, porque sé que si bien aprendo, bien puedo poner por obra, ¿cierto? Pero cuando vamos creciendo en liderazgo, no necesitamos una invitación para realizar la obra que Dios nos ha enviado a realizar. De hecho, es lo que dice. Fíjate que en PDT, algunos tienen su PDT aquí, en PDT usted dice, ustedes participan de una invitación que les llegó del cielo, donde Reina Valera dice, participantes del llamamiento celestial, participantes de la tarea celestial. PDT dice, ustedes participan de una invitación del cielo. Nueva Traducción Viviente dice, es que se les extendió una invitación. Que se note, ¿cierto? No es que les tocamos la flauta, que les cantamos y no cantaron, que les tocamos la música y no bailaron, que les hicimos y no hicieron. Cuando necesitas una invitación de esa manera, cuando tu actitud no es la correcta, entonces la tarea celestial no ha sido implantada en tu corazón. Si necesitas una invitación para cantar, si necesitas una invitación para danzar, si necesitas una invitación para servir, nosotros, por ejemplo, no nosotros como cuerpo de Cristo, porque los hermanos dicen, bueno, no sé, porque pues este ayuno no es en tiempo de día festivo, pero si una persona se levanta en el día del ayuno, no sé cómo voy a hacer mi ayuno. Un servidor no podía pensar cómo voy a hacer mi ayuno, ¿cierto? Eso lo puede pensar un hermano que está trabajando, que no sirve a Dios. Pero nosotros no tenemos ese permiso, porque nosotros somos servidores del Dios vivo. Y cuando hay servicio en tu corazón y cuando está arraigado en tu corazón, no es una invitación que te tengan que hacer cada ayuno que se realiza. Es una invitación que ya está en tu espíritu y ya está en tu ser, porque eres quien ha recibido. Y dice, y me encanta como lo dice PDT, ustedes que participan de una invitación que les llegó del cielo, que les llegó del cielo. No es una invitación hecha por hombres ni para hombres, sino es una invitación que te llegó del cielo. Así que nosotros, y es la diferencia entre los pastores que vivimos del Señor y su fe y los asalariados, es esa diferencia, ¿cierto? Que dice el Señor Jesús en San Juan 10, que el asalariado ve venir el peligro y se aparta. En nosotros el salario se ve en cómo yo llego a la condición de mi servicio, ¿cierto? Y una de las cosas que vamos a estar trabajando mucho en este ayuno es cómo somos con el partir de los años, porque fíjate que la Biblia dice, y va a ser tu texto rema, y vamos a realizar cada un ensayo personal, no es algo que podamos hacer colectivamente, sino personal, de cómo soy yo, porque la Biblia me ordena ir de aumento en aumento. Y hay una condición para entrar al cielo, y hay una condición para llamarse pastor, y hay una condición para llamarse obrero, y hay una condición para entender el liderazgo que Dios me ha entregado a mí, y es cómo soy, cómo comencé y cómo soy ahora. Déjeme mostrárselo bíblicamente. Hebreos dice lo siguiente, Hebreos dice verso 3, porque de tanto mayor gloria que Moisés
es estimado digno cuando tiene mayor honra que la casa que hizo. Porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Y Moisés, a la verdad, fue fiel en toda la casa de Dios, como siervo para testimonio de lo que se iba a decir, pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros. Ahora voy a la condición del obrero celestial. Si retenemos firmes hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. El verso 14 va a concluir esa frase y dice: porque somos hechos participantes de Cristo con tal. Si la Biblia es suya, subraye la palabra con tal. La mitad, bueno, no creo, el 90% de las promesas de Dios son condicionadas, son sí y solo sí tú haces tu parte. Y dice: porque somos hechos participantes de Cristo con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Si la Biblia es suya, entienda que el Señor nos está diciendo a mí, a ti, a todos: mira cómo tú te conduces. El liderazgo es algo que va en aumento. El liderazgo es algo que tú comenzaste de una manera y termina de otra. Pero si no eres mejor que lo que eras al principio, entonces, ¿cómo el Señor va a verte como participante de su gloria? Yo escucho con respeto, tal vez no le contesto mal a una persona cuando me dice: no, yo ayunaba antes, de verdad, pastora. Si alguien me dijese a mí: yo ayuné porque alguien me propuso el ayuno, yo ayuné porque me condicionaron, créame que a mí me daría vergüenza reconocer que yo ayuné porque alguien me lo pidió y no fue el Espíritu Santo. Mucha vergüenza me diría. Yo soy pastora porque alguien me obligó, yo soy servidor porque alguien me dijo. Y vengo de una familia de 2 hermanas mujeres y 2 hermanas varones. 2 hermanos varones. Somos 5 hijos en la casa, hoy somos 10 con los cónyuges de cada uno y 18 con mis sobrinos. Vengo de una familia de 18 personas que en verdad yo agradezco al Espíritu Santo la personalidad de cada uno, porque jamás hemos dicho: yo ayuno como tú ayunes, yo oro como tú ores, yo hago lo que tú digas. Jamás. Mi papá no diría jamás: es que no puedo ayunar porque es que mi esposa no va a ayunar, es que no puedo hacer esto. Entonces, cuando nosotros retenemos y tenemos amigos y en Cristo Jesús estamos como iglesia, pero los amigos contribuimos a la vida del otro. Yo soy muy dada a la historia de Colombia y me encanta la única proclama que sé de memoria de Bolívar. Conocía, y en mi época de infancia, cuando la memoria era un poquito mejor, conocía otras proclamas, las amo mucho, pero recuerdo una de Bolívar al partir de este mundo que dijo: si mi muerte contribuye a que cesen los partidos, a que se acaben las discordias, yo bajaré tranquilo al sepulcro. Y lo que quiero decirte es que nuestra vida debe contribuir a la vida del otro. Amén. Siempre. Entonces, ¿cómo contribuye? La palabra dice, verso 14: porque somos hechos participantes de Cristo. Todos los que estamos aquí somos participantes de Cristo. Y tal vez tu mami te dijo: mira, pues en verdad yo puedo ayunar de esta manera, pero nosotros tenemos que tener criterio. Diga conmigo: criterio. Dígale que está a su lado, se llama personalidad, el carácter de Cristo. Que tal vez, como dice Deuteronomio 13, mi mejor amigo, mi familiar, mi mamá, mi propio hermano me digan: no, yo no puedo ir a la reunión hoy, no, yo no puedo hacer esto, pero yo le diga: lo siento. Es más, yo atribuyo nuestros problemas de la humanidad a esta carencia de personalidad, porque fue lo que le pasó a Adán, ¿cierto? Eva le dijo: comamos del árbol, y él debió decirle: cómaselo todo, si quiere tráguese las raíces, pero yo no. Y él estaría en el paraíso así ella hubiera salido, pero nos fregó a todos, porque nos condicionó a que las personas tengan poder en nuestra mente y en nuestro corazón. Y quiero decirte que ese poder se lo podemos dar solamente al Espíritu Santo de Dios. Amén. Entonces, dicho esto, es una introducción. Somos participantes de la tarea celestial. Somos participantes de la tarea celestial. Yo hace unos días te lo planteé a raíz de nuestros jóvenes, ¿cierto? Y ellos pues tienen un argumento delante de Dios. Su personalidad no se ha desarrollado por completo, su cerebro no se ha formado por completo, pero después de los 25 años yo no puedo decir eso, no tengo ese argumento a los 30, no lo tengo a los 40.
No lo tengo cuando ya estoy casado, no lo tengo cuando ya he crecido, no lo tengo. Amén. Así que soy quien recibió la tarea, que la invitación me llegó del cielo a servirle a Dios. Ahora, la primera invitación, regresemos al verso 1. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento santo, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Ay, menos mal que no dice considere al apóstol Pablo. Menos mal que no dice considere al apóstol Pedro. No dice considere a Judas, porque ahí sí todos nos fregábamos. Menos mal que dice considere las acciones del Señor Jesucristo, el único digno de imitar, el único digno de escuchar, el único digno que el Señor sea imitado con nuestras acciones. El único digno, el único digno, el único digno. En este ayuno vamos a estudiar que puede que en una casa una sola persona prospere. Puede, porque hay cadenas en su entorno. Puede que una persona rompa las maldiciones generacionales, los yugos ancestrales, los pecados retenidos, y tú digas, pero caramba, son hermanos, estudiaron las tres la misma profesión, y él porque compró edificios, casas, carros, y él porque sigue endeudado y emproblemado. Porque nuestras acciones son considerar al apóstol de nuestras almas y tomar decisiones basadas en él y solamente en él. Y vamos a tener que verlo a través de la palabra de Dios. Consideren, la palabra consideren es fijen su atención en cómo hizo la tarea Jesús. Recuerda que este ayuno se llama tarea celestial y dice considera cómo era la tarea Jesús. El ser humano, no tú. El ser humano es muy dado a considerar a su familia. Mi mamá usa de orar, mi mamá usa de ayunar, mi hermano le gustan las cosas de Dios y como que, ay Señor, pues no ves que él no ora y yo oro un poquito más que él, en el sentido de superioridad. Entonces ya me siento mejor, ya aliviané mi conciencia, ya aliviané mi alma porque él ora 10 minutos y yo oro 15. Fíjese la diferencia tan grande. Pero también usamos de entender que eso es lo que tenemos que mirar. De hecho, a veces llegamos más allá y miramos a los pastores, cuando la Biblia dice que lo único que podemos imitar de un pastor es su fe, no su comportamiento ni sus acciones. Entonces, a la única persona que se nos invita a considerar, es decir, fijar nuestra atención, fijar totalmente nuestra atención, es a nuestro Señor Jesucristo. Fíjese que, y nos pasa mucho como iglesia, la gente fija su atención en pastores, en liderazgo, y a veces tanto los pastores como el liderazgo falla, y la gente usa de romper su vida. Recuerdo porque comenzamos estos ayunos, para quienes no lo recuerdan, con 21 días. ¿Alguien participó algún día? Creo que sí, hay personas, tú sí, ¿cierto, Jaimito? De este ayuno de primicias de 21 días. Y realmente es una bendición gloriosa y es una bendición especial. Y es algo que el Señor ha hecho en nuestras vidas y aceptamos de parte del Espíritu Santo de Dios. Y comenzamos con esos ayunos donde hemos preparado nuestro corazón. En el primer ayuno que tuvimos, en el primero, una hermana estaba sobre el día 20 del ayuno. ¿Tú sabes qué es llegar al día 20 de 21? Hoy tú dices, coronamos, ¿cierto? Tú dices, gracias Señor. Y de repente en los ayunos pasan cosas. En los ayunos pasan cosas como que la casa se te llenó de olor a empanadas. Ya no, después de 30 años de uno estar ayunando, la casa se llena de la gloria de Dios, siempre. Pero pasa. Nosotros, mi esposo y yo, contamos con un asadero de pollo que va de esta pared acá, que el patio queda detrás de estos saloncitos, que inunda toda la casa de Dios de olor a pollo, y uno un poquitico más allá. Y sé que tú y yo pues hemos crecido y ya de pronto los antojos no son la comida, hemos crecido y ya de pronto los tropiezos no son ellos, pero había esa, y se encontró con otro servidor, y el Señor también era servidor, bueno, se llamaba servidor, no que lo fuera. Usted va a entender lo que dice la tarea celestial, porque no nos hace servidores un uniforme, sino el llamamiento de la invitación de la tarea celestial, imitando a Cristo. Y entonces pasó por la casa y le dijo, ¿cómo está, hermana? Y el Señor sufría un poco porque la señora era capacitada para hacer 40 días, 21 días. Y déjeme decirle que no todo el mundo lo hace. 40 días son 40 días. Y 40 días parte la historia de una persona. Y 40 días entregaron el Espíritu Santo al propio Señor Jesucristo y su ministerio terrenal. Hablamos de algo que es necesario, que todos debemos hacer para servir a Dios un día de nuestra vida, si el Señor nos da permiso.
Pero pasó por el lado y cuando vio pasar a la señora, como el profeta viejo con el profeta joven, le invitó a comer en su casa, a sabiendas de que estaba en el día 20 del ayuno, porque Satanás tiene sus jugadas y su as debajo de la manga. Y eso era jaque, no tiene por qué ser jaque mate, era jaque. Y solamente nosotros permitimos si es jaque mate. Y de repente no le pudo convencer de comer de todo, pero le dio frutas y aguacate. En el día 20, no rompe su ayuno. Los ayunos son exactamente como tú lo propongas. Y no es pecado. Pecado es prometer y no hacerlo. Pecado es no prometer. Porque, ¿qué es lo que dice el Señor? Si a Dios haces promesas, no las incumplas. Porque Dios no se complace en los insensatos. Dios no se complace. ¿Cómo considera Dios a la persona que es servidora y se pregunta cómo ayunar? Insensata. Insensata. Porque no nos toca preguntar, ¿no es cierto? A ti y a mí, ¿qué nos toca? Obedecer. Porque la obediencia es mejor que los sacrificios. Entonces, cuando pensamos en eso, mis amados, preciosos hermanos, todos los que estamos aquí, ustedes participan de una bendición que les llega del cielo. Participan como servidores de la tarea celestial. Fíjense bien, es lo que dice el apóstol de nuestras almas, cómo trabaja. Fíjese bien, lo que Dios nos dice: usted va a tener que estudiar profusamente los evangelios, usted va a tener que profundizar en la persona del Señor, usted va a tener que profundizar. Yo lo digo con gran respeto. A mí, cuando las personas se acercan y me dicen que el fallar de una persona, que el equivocarse de una persona, que el comportamiento de una persona afecta su vida espiritual, yo personalmente no puedo entender cómo. No puedo, o sea, en mis anales históricos no cabe que Cristo haya muerto en la cruz, que Cristo haya dado todo por ti, siga dando todo por ti y todavía. Y es eso lo que vamos a romper, destruir y desbaratar en este tiempo de ayuno. Si seguimos considerando la vida de las personas nuestra norma de vida, o si vamos a considerar al autor de nuestras almas. Puede que una familia mantenga todo su estándar económico todos los días de su vida, porque como sea su vida espiritual, así será su estándar económico. Pero puede que una persona, como hizo Dios con David, cuando David se paró y miró a los cielos, dijo: para mí es increíble que hayas escogido una nación. De hecho, me es mucho más increíble que hayas escogido un pueblo tan, no voy a decir insignificante, pero el profeta Miqueas trató de decirnos cómo Belén, un departamento como Efrata, para entrar a mi casa y teniendo 8 hermanos y habiendo una persona como Eliad en mi casa, habiendo una persona como Abinadab en mi casa, habiendo una persona como Sama en mi casa, tú me escogieras a mí. Pero Dios no escogió a la persona que era manipulable por su familia. Dios no escogió a la persona que escogía a su familia. Dios escogió al niño que dormía debajo de la lluvia cuidando sus ovejas. Dios escogió al pastorcito que se enfrentó a un oso. Dios escogió al pastorcito que abrió la boca de un león y sacó a una oveja. Dios sabía a quién estaba escogiendo. Y cuando Dios te miró a ti, Dios sabe a quién está escogiendo. Y marcamos la pauta y marcamos la diferencia en nuestras familias y marcamos la diferencia en nuestros hogares, porque Dios nos ha escogido para salvación. Entonces se derriban los argumentos. Y dependiendo, si tú que te convertiste ayer me dices que las acciones de las personas pueden afectar tu vida, yo entiendo que tú te convertiste ayer. Pero si tú te convertiste hace 20 años, hace más de 3 años, no entiendo que las acciones de las personas te quiten o te pongan. Porque simplemente fija y considera tu atención en la persona de Jesús, el autor y consumador de tu vida y de tu fe. Pero sí tienes que cuidar toda mi vida. Y la verdad lo digo con gran pena, porque a veces pensamos que nuestro discernimiento nos sobrepasa, pero la vida nos demuestra que no. A veces Satanás mismo ha entrado a nuestras familias, a nuestras amistades, y Dios mismo tiene que venir y desarraigarlos, porque necesitamos entender que debemos cuidar nuestra vida espiritual. Y tienes que cuidar tu vida espiritual de ti mismo. Dios le dijo a Timoteo a través del apóstol Pablo: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Pero tienes que cuidar la vida espiritual de tus hermanos, de tus familiares, de tus seres queridos, de tus amigos. Recuerdo cuando le preguntaron al profesor de James Rodríguez
porque él había llegado a los 21 años al Real Madrid. Y él dijo, todos se iban a bailar, todos se iban a tomar, todo era tarde de fiesta, pero él se quedaba entrenando solito y él se quedaba jugando solito. Sin embargo, cuando el plato se llenó por completo, aún ese niño que en su infancia y adolescencia había marcado la diferencia, en su vida adulta no la pudo marcar. Así que necesitamos entender que solamente Cristo puede marcar la diferencia en nuestras vidas y que nosotros tenemos que ser de los que crecen en el Señor. Las amistades pueden ser maravillosas, deliciosos, qué rico el paseo, qué rico el descanso, qué rico la comida, pero en el momento que una persona no contribuye, no aporta y no suma a mi vida espiritual, sino antes la retrasa, porque yo tengo el deseo de ayunar, yo tengo el deseo de buscar a Dios y me encuentro con esa casa toda muerta y que no, yo no, es que yo no puedo, es que yo no sé qué. Entonces yo tengo que existir. Mi esposo le decía a mi casa, a mi propia familia hace pocos días, maravilloso que comamos juntos, maravilloso que compartamos juntos, es una bendición, pero aportémonos vida espiritual el uno al otro. Aportémonos llamado espiritual, aportémonos crecimiento espiritual, aportémonos la oración del uno por el otro, aportémonos el testimonio del uno hacia el otro. Y si nosotros somos capaces de aportarnos vida espiritual, vamos a crecer, no solamente física, espiritual, sino económicamente, amén, porque estamos llamados a crecer en todas las áreas de nuestra vida. Entonces, dicho esto, dice, ustedes participan de una invitación que les llegó del cielo. Ahora dice, analice a quién tiene que imitar. Verso 1, el apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión es Cristo Jesús. Y dice el verso 2 bellamente, ¿quiere que le cuente algo? Él fue fiel a Dios. Él fue fiel a Dios. Y él dirige la casa de Dios como un sacerdote fiel. Qué lindo que es. Y lo que nos está diciendo es que si el Señor Dios Todopoderoso es fiel, usted y yo también podemos ser fieles. Siempre miremos que debemos ir adelante, como le dijo el Señor a Josué, firmes y hacia adelante. Somos casa de Dios y como hijos fieles de Dios, dice, mantengamos firme. Quisiera que si no has escuchado la palabra firme, el verso 14 dice, somos hechos participantes de Cristo con tal. Te pedí hace un momento que lo subrayaras, con tal que retengamos firme la confianza del principio. Y dice el Señor, una vez en un congreso de parejas ministré esta palabra para los hogares y cuando la leímos me decían todos como cómo caben los matrimonios aquí. Y es exactamente como los matrimonios, que mantengamos firme el amor del principio, porque es el amor el que va a sostener nuestros hogares. Que mantengamos firme el amor que sentimos por nuestro Dios. Que mantengamos firme, algo que hago, le contaba a Albeirito, es revisar los cuadernos de consejería de los años anteriores al comenzar el año. En mi ayuno de primicias que realizamos con mi esposo antes de el 1 de enero, cuando realizamos nosotros en los primeros días de enero nuestro ayuno de primicias personal, donde le entregamos nuestras primicias a Dios, y venimos a la presencia del Señor. Cuando cambio de ayuno, de cuaderno de consejería para el año siguiente, reviso los propósitos de cada persona con los que llegó a la casa de Dios y me magnifica saber que hay personas que hasta el día que cierran sus ojos en esta tierra luchan por lo que le pidieron a Dios y por lo que creen que Dios puede hacer. Desde el primer día de su vida hasta el último día de su vida. Eso es lo que dice. Mantenga firme la confianza del principio. Usted vino al camino del Señor a entregarle su vida, a entregarle su corazón, a decirle: Señor, sé que restaurarás mi hogar y mi familia, sé que levantarás mi economía, sé que salvarás a mi familia. Mantengamos firme. Yo sé que cuando los años van pasando, Satanás es experto en llenar la mente de temores y en llenar la mente de dudas. Infortunadamente nuestra condición humana es demasiado humana, y hasta que nos rendimos a nuestra condición espiritual comienzan a cambiar las cosas. Somos muy humanos y tendientes a qué hora se para mi hermano. Él se para a las 10, bueno, yo me voy a parar a las 9:30 y eso me hace un poquito mejor que él. ¿Cuánto ora mi hermano? ¿Cuánto lee mi hermana? ¿Cuánto se congrega? Pero eso no nos hace participantes de la tarea celestial.
eso nos hace participantes del común denominador de las personas. Y hasta que nosotros no somos el común denominador de las personas, es cuando empezamos a ser líderes, es cuando empezamos a entender lo que Dios hizo por nosotros en el reino de los cielos. Y sí, esta humanidad necesita líderes. Esta humanidad necesita, porque la gente acepta que cualquier persona sea su abeja reina, porque hoy tenemos a todas las novias de los jóvenes que no son ni siquiera su esposa siendo la abeja reina de su vida, porque no es un líder, porque jamás ha sido líder, porque en su casa su padre no es líder, su madre no muestra un liderazgo eficaz. Entonces necesitamos romper con las cadenas de mirar al hombre y empezar a fijarnos en el sumo sacerdote de nuestras almas. Y eso vinimos a este ayuno, a levantar un liderazgo eficaz, donde nosotros entendamos que nuestra participación al servicio, que nuestra participación en la casa de Dios es una invitación que nos llegó del cielo, es un permiso que nos dio Dios. Y que si osamos, porque es una osadía colocarse un uniforme, si osamos y si nos atrevemos a decir sirvo a Dios, lo hacemos con dignidad, con santidad y con amor, amén. Así que dicho esto, que es nuestra introducción, lo que dice, y voy a parafrasearlo un poco, el verso 14 es: con la misma confianza que comenzamos, con la misma firmeza que comenzamos. Confianza es la esperanza firme, eso es confianza, es una esperanza firme. Pero no solamente se nos pide con la misma confianza, se nos pide con la misma firmeza. Firmeza es entereza de ánimo, eso es firmeza. Entereza de ánimo, que mi ánimo no se disminuye ni se desbarata, que se presentó, que la petición que le estoy haciendo a Dios, Él todavía no me la ha entregado. Y digo todavía porque ciertamente me la entregará, solamente que en su debido tiempo y en su debido momento, y los momentos son celestiales. Pero cuando vienen circunstancias de lucha, cuando llevas todo el año orando por tu hijo, por tu cónyuge, y entonces se termina un año y esa persona no se convirtió, si mantienes la misma entereza, si mantienes la misma confianza, porque lo que no sabemos, lo que no nos toca hacer a nosotros, que es considerar a las personas, y no hablo de considerar en consideración, sino considerar en estar mirando, fijando la atención que no nos corresponde a nosotros. Las personas sí lo hacen con nosotros. Y tu familia, tu casa, tu hermano, tu papá, tu tío, tu familiar están considerando si tu conversión es genuina, verdadera, hasta el final. Tus propios hermanos tendrán que decir: quisiera convertirme como realmente se convirtió mi hermano. Quisiera un día poder servir a Dios como sirve mi hermano. Entonces la primera invitación de este ayuno es a mantener la confianza y la firmeza, imitando al Señor Jesucristo por encima de, tal vez, y nos sucede a nosotros. En mi caso, mi casa es pastoral, mi padre es pastor, mi madre es pastora, mi hermana mayor es pastora, su esposo es pastor, y les amo, les respeto, sus ministerios son maravillosos, pero Dios no me invita a considerar sus ministerios, sino considerar al Señor Jesucristo y trabajar por ser ejemplo para ellos y testimonio para ellos, a trabajar por vivir de una manera que dignifique el ministerio. Y para eso necesitamos considerar al Señor Jesucristo. Así que dice el Señor: con confianza y con firmeza. Confianza, con la misma fe que comencé. No es que hace 5 años Dios me dijo que iba a restaurar mi matrimonio y yo digo no, porque es que ya pasaron 5 años, me toca buscar el plan B. No hay plan B en el Señor Jesucristo. Pero hay una cosa que tienes que saber, y no te puedo mentir, iglesia. Hebreos 4:12, y lo vas a estudiar en este ayuno, dice: la palabra de Dios es viva, la palabra de Dios es eficaz, la palabra de Dios discierne las intenciones y las motivaciones de tu corazón. Y Dios te responderá si no hay duda en tu corazón, si la firmeza con la que te pusiste de rodillas y aceptaste a Dios como Salvador, diciéndole: sé que mi matrimonio será un testimonio para mi familia, que mis hijos tendrán que ver que Dios responde al clamor de quienes le buscan en espíritu y en verdad, y que seas esa carta visible leída por todos los hombres, por tu familia,
que lleve a tu papá y a tu mamá, a tus hermanos, amigos y conocidos a los pies de Cristo. Siempre, y tienes que saberlo, siempre Satanás enviará una antibendición. La antibendición es algo muy parecido a la bendición. La bendición es el oro, la antibendición es el oropel. Más bonito, más precioso, brilla mucho más, pero se convierte en basura, porque el oropel así brille no es oro. Pero el oro, así pase por el crisol, así pase por el fuego, permanece siendo oro. Me gusta saber de las cosas. Y hace años, no tan recién casada, pero ni tan recién en el ministerio, me quité mi argolla de matrimonio que mi esposo compró con mucho sacrificio, de bastantes gramos, gruesa y grande, y la eché en el metal que destruye el oro. ¿Lo conoces? Ese metalito verde que se traga el oro. Y entonces se lo dije a papá, porque quiero saber qué hace. Cuando empezó a ponerse blanca ya lo pensé mejor y dije, hoy mi esposo me va a hacer salchichón. Pero corrí a una joyería y me contestó esto que todavía guardo en mi espíritu, el señor joyero. Con su esposa me dijeron, hasta hoy somos amigos, me arreglaron la argolla: si es oro, sacaremos el metal que estaba destruyéndole y romperemos esa aleación y te quedará. Si era chivis, lo siento. También supe que mi esposo no compró algo chivis, porque la tengo todavía. Cuando cumplimos 25 años de casados, mi esposo me regaló la de él y la mía. Hicimos un anillo que se llama del amor, que es un anillo entrelazado, y él me dio una argolla nueva. Y le cuento, no es igual a la primera, porque hace 28 años el oro era diferente. Era un oro de mayor quilate y de mayor perfección y más grueso. Y ahora, aunque mide los mismos quilates, no es lo mismo. Pero me encanta saber que mantenemos la misma firmeza y la misma confianza del principio. Diga, la misma firmeza y la misma confianza. Cuando el enemigo envía la antibendición, el plan B, tú tienes que tomar una decisión. Hace años, en mi camino hacia Duitama, me ofrecieron una casa que, si te lo digo, era la casa de mis sueños. Finalmente la compré para una tía mía. Sigue siendo una casa muy linda, quizás la casa más linda que hay en Sogamoso. La ubicación, una casa esquinera en el barrio Santa Elena. Pero Dios me dijo, el que pone la mano sobre el arado y después mira hacia atrás no es digno del reino de Dios. Y yo me arrodillé y le dije, Señor, yo quiero ser digna del reino de Dios, y no se es digno mirando hacia atrás. Entonces la compré para una tía mía, y esa casa era esquinera y tenía una casa pequeña a su lado. Me la ofrecieron a mí a un precio verdaderamente irrisorio, en verdad. Aún para el momento era un precio muy justo. Y yo le pedí a mi hermana que la comprara y le cedí esa bendición. Su esposo en ese momento no tenía los medios para comprarla y dijo, con un acto de fe, nos sentamos los dos: tengo una sola opción y voy a ir a esto. Siempre respetaba al Paz, pero esas palabras las grabé en mi corazón. Dijo, tengo una sola opción, con Dios no hay planes B, y si Dios me la concede de esta manera, yo sabré que viene de Dios. Y entonces la compraron, hasta hoy viven en ella. En verdad, hoy vale bastante. Y en ese momento fue un regalo de Dios a nuestras vidas. Pero quiero decirle que cuando se tiene una sola opción y cuando nos presentamos delante de Dios diciéndole, yo sé lo que vas a hacer por mi sanidad, yo sé lo que vas a hacer por mi matrimonio, yo sé lo que vas a hacer por mis hijos, y no hay cabida a duda y no hay plan B, ten la seguridad que Dios lo hará. Ten la seguridad. Y a eso se refiere Dios cuando dice la misma firmeza y la confianza del principio. Hasta hoy Dios nos ha guardado. Un día Dios estaba frente a mí, me mostró, estábamos cantando en la ciudad de Socha, y yo cerré mis ojos y vi que yo estaba cuidando a una persona enferma. Lloré y le dije, Padre, siento un gran dolor, mi corazón se me está rompiendo, definitivamente es mi madre o es mi esposo. Después fuimos con los niños, Joan tocaba la batería, no teníamos pianista, y cantaban los niños. ¿Sabe cómo sonaba eso? Celestial. Siempre cayó la gloria de Dios. Y cuando cayó la gloria de Dios en Paz del Río, yo volví a ver la misma cama,
el lecho de enfermedad, pero yo estaba cuidando a la persona. Entonces dije, no soy yo. Y ese día supe que era mi esposo. Y llevábamos ya unos añitos, más de 7 años trabajando para el Señor a tiempo completo. Y nos preguntamos si sostendríamos la misma confianza del principio. Normalmente ante ese diagnóstico los pastores decían, yo no sirvo más, yo no trabajo más. Normalmente ante las luchas económicas, normalmente, y las personas normales, si no fuera malentendido en los cielos, decían, no puedo con esto. Pero nosotros queríamos mantener la misma firmeza del principio, la misma confianza del principio. Y hemos tratado en muchas luchas tan grandes como esas, mayores que esas, más pequeñas que esas, hemos tratado de mantener la misma firmeza del principio. No siempre es fácil, no siempre es con el gozo, el que dice Santiago, gózate con las grandes luchas. No, a veces no es con el gozo más grande de este mundo, pero sí con la firmeza y la confianza que teníamos en el principio. La propuesta que nos hizo el Señor a trabajar para Él y la invitación que nos llegó del cielo sigue abierta y está ahí con la misma firmeza que al principio. Nosotros tenemos y hemos visto las luchas y hemos visto las batallas por las que las personas pasan. La pregunta es, ¿mantienes la misma firmeza y la misma confianza que al principio? Tenemos que meditar en eso. Esta mañana me desperté con una imagen. Había en la casa de Dios una personita hace 1000 años que cuando anunciábamos el ayuno era una señora que reía. De hecho, su sonrisa era hermosísima, llegaba como hasta acá, tenía los dientes grandes, su sonrisa era pezón, en verdad. Pero desde el día que se anunciaba el ayuno yo me desperté riéndome y todavía no puedo pensar en ella sin reírme. Desde el día que se anunciaba el ayuno hasta terminar el ayuno perdí el gozo. Reía como loca y reía con mi hermana, pero era solamente, mis amados, no olviden que la próxima semana es el ayuno, y no volví a sonreír hasta terminar el ayuno. Y a mí me parecía muy cómico en mi sentido natural, pero siempre supe que por más que hubiera llamado sacerdocio o ministerio, la gloria no se manifestaría por completo. Y vamos a verlo hoy, porque el ayuno trae la gloria. Así que voy a mostrártelo bíblicamente hoy. Entonces, como somos participantes de una tarea y la invitación a esa tarea nos vino del cielo, hay un solo requisito: mantenga firme su confianza del principio, mantenga firme lo que usted sabe hacer y no cambie. No es el carrito varado y no es el trencito viejo. Si usted viera que yo ayunaba cuando comencé, no, eso cuando yo comencé a mí me gusta. ¿Se acuerda, pastora, que yo bajaba sola desde la casa y yo me estrellaba? A mí eso no me parece una historia bonita. Más me daría vergüenza decir que a mí antes me gustaba congregarme y ahora no. Eso me daría pena. Que antes me gustaba ayunar y ahora no. Eso, si suena el trencito, cuando lloraba, cuando yo ayunaba. Y si me dices hoy, nuevamente, sé que dices, es que la pastora de pronto me respondió un poquito diferente. Si me dices hoy que después de 30 años todavía el señor impío, loco que está en la calle, que se apartó de los caminos de Dios, te confunde, yo digo, realmente no has nacido de nuevo. Porque si tiene poder en tu corazón la palabra del inconverso y del impío y no el testimonio de nuestro Señor Jesucristo, nos toca evaluar nuestra vida espiritual. ¿Quién tiene peso en ti? ¿Quién tiene peso en tu corazón? ¿Quién mueve tu corazón? ¿Cristo? Yo creo que sí, ¿cierto que sí? Entonces, nuestra primera tarea es Hebreos capítulo 3, 4, 5 y 6. Es una exhortación de manera robusta, donde el Señor dice, fíjese si usted, llevando tanto tiempo en el Señor, se está comportando con firmeza y confianza o se está comportando diferente. De hecho, ya llega el 5 con una exhortación. Usted que ya debería ser un pastor, usted que ya debería ser un maestro, todavía necesita una invitación para aprender el equipo, todavía necesita una invitación para llegar temprano, todavía necesita, si usted que dice llevar 1 año en el Señor no está haciendo la tarea celestial, no eres el cristiano que Dios está buscando para la tarea celestial. Así que lo que dice es, fíjese en la persona del Señor Jesucristo y compare su tarea con la tarea que hace el Señor Jesucristo.
y piense si está haciendo la tarea bien. Así que lo que va a hacer mi amado que nos acompaña a todo el ayuno es un ensayo es un escrito donde va a comparar su tarea con la tarea del Señor Jesucristo, de acuerdo a los errores y a las cosas que impiden la tarea. Hebreos 3, 4 y 5 nos dice cuáles cosas impiden la tarea. Usted las va a leer, usted las va a encontrar y va a decir: yo me doy cuenta que en verdad la dureza de corazón impide la tarea. Nos habla de la dureza de corazón, nos habla de las diferentes razones. Ahorita ya vamos a salir del aire y entonces compartimos la tarea celestial, amén. Mientras yo a la audiencia que nos acompaña, y estoy dando la tarea porque mis hijos amados que pertenecen a otras congregaciones que amamos y bendecimos en Cristo Jesús, que nos pidieron el permiso sus pastores de que les permitiéramos acompañarnos en este ayuno, y nuestros hijos muy amados en otras ciudades y en otras naciones que nos suplicaron que no los dejáramos fuera de este ayuno, están al aire con nosotros. Entonces tenemos un soldado profesional que está ahorita en ese lugar, no está aquí muriéndose por estar aquí, a quien amamos y bendecimos, que sueña con un día poder dormir en esta casa y realizar un ayuno en esta casa, y yo sé que Dios le va a dar el permiso un día, está allí con nosotros. También otras personitas y unos hermanos de otras congregaciones que su pastor nos pidió el favor que le permitiéramos participar de ese ayuno, y como es con el permiso de su pastor, nosotros dijimos que sí, porque ellos quieren tener un año diferente. Entonces, la tarea consiste, para mis amados del aire y los que estamos aquí, en hacer una lectura muy profusa, profunda, grande. Y cuando digo profusa es mirar Nueva Traducción Viviente, mirar PDT, mirar Nueva Versión Internacional, tomar su Biblia católica y decir qué me está diciendo el Señor, que es la firmeza y es la confianza, y qué me está separando a mí de la firmeza y de la confianza. Y si comparo la tarea que me llegó invitación del cielo con la tarea celestial, ¿cómo la estoy realizando? Porque mi ejemplo es Cristo y no el hombre, amén. Así que cualquier duda por el interno después voy a responderles. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Un reconocimiento de que somos un liderazgo en desarrollo, todos, no los servidores. Todos somos un liderazgo en desarrollo, porque tú eres la pastora de tus hijos, tú eres el pastor de tu casa, tú eres el pastor de tus compañeros de trabajo, de tus compañeros de universidad, de tus compañeros de colegio. Todos estamos pastoreando a alguien, porque alguien nos está mirando y está tomando ejemplo de nuestras vidas. Y como pastores del ejército de Dios, del rebaño del Señor, somos ejemplo. ¿Cuál es el propósito de un servidor? Llevar a salvación, liberación y restauración su vida, para poder llevar la vida de otros a ellos. De salvación, liberación y restauración vamos a hablar ahora. Pero no podemos seguir en las excusas psíquicas y en las excusas emocionales y en las excusas laborales y en los argumentos de hogar para no reconocer que soy yo el que no está tomando una decisión por Cristo. Realmente es fácil y no soy displicente. Y una señora a la que exhorté algún día, quienes han sido exhortados de pronto, ha sido con amor. Y yo le decía a una señora que su esposo no se convertía y no se convertía. Bueno, el testimonio de ella no era que ayudara mucho, pero yo le dije un día, como sucede en muchas vidas, hay gente que en el día que no está la enfermedad psíquica en su mente, realmente quiere que su hermana se convierta a Cristo y deje de tomar, pero después lo piensa bien y dice: ¿y con quién tomo yo? ¿Cierto? Después lo piensa mejor. Y ella es la que me acolita este pecado. ¿Con quién lo hago después? Entonces le decía yo a la señora, se lo dije con fuerte y alta voz, con algo de displicencia. Le dije: a usted es a la que no le interesa que su esposo se convierta, porque él es su argumento para hacer las cosas a su manera. Pero si usted se convierte de corazón, su esposo será el primero en convertirse. Después tuve un sueño, soñé. De verdad que yo no sabía qué propósito tenía Dios con mi esposo y conmigo. Yo no pensé que íbamos a estar más de 20 años en Duitama, pues estuvimos solamente 7 años en Sogamoso. Entonces yo no pensé que el Señor nos iba a dejar más de 7 años. Pensé que íbamos a estar 7 años y saldríamos, como sucedió en Sogamoso. Y de repente, estando allí, soñé que habían pasado 20 años y yo salía a la calle y me encontraba con ella y su esposo inconverso, que hasta hoy es inconverso. Y me lo encontraba en la calle y yo le decía a mi esposo: ¿ves? Ella nunca permitió
la conversión sincera de su esposo. Y fue un sueño que hasta hoy, que han pasado no 20 años sino 30, es real. Así que simplemente, mis amados, es nuestra firmeza, es nuestra confianza, la misma del principio. Lo único que puede haber con la firmeza y la confianza es un aumento, no una disminución. Así que esta es nuestra introducción, porque necesitamos hacer un reconocimiento de salvación, un reconocimiento de liberación, un reconocimiento de restauración. Y entramos hoy a nuestro tiempo de oración. Colóquese sobre sus pies, a hacer una declaración sobre Hebreos capítulo 3. Levante sus manos al cielo y comience a considerar en esta hora, mi amado y querido hermano, si su propósito es mayor que al principio. Hoy venimos a entregar el año a la presencia del Señor y vamos a considerar la invitación que recibimos del cielo, esa invitación a la tarea celestial. Si nuestra convicción, confianza y seguridad es mayor que en el comienzo, si nosotros todavía necesitamos una invitación a cantar, si nosotros todavía necesitamos una invitación a ayunar por escrito y por carta, por correo certificado, Dios santo, si nosotros todavía hoy necesitamos una invitación a ayunar, la invitación del cielo, la que vino del Padre de la gloria, la que vino del Padre de las luces, en que no hay mudanza ni sombra de variación. Así que entramos a entender, y cuando cierre sus ojos comience a escudriñar en su llamado de Dios, en su crecimiento durante estos años, iglesia, en lo que usted era y su amor y pasión por las almas, en lo que usted era en la búsqueda de las almas, en lo que usted era en la consideración que usted tiene que tener con la firmeza. Recuerde su puerta de entrada por la puerta de la casa de Dios, recuerde su premisa, recuerde lo que usted le propuso a Dios en su hogar, en su familia, en su vida académica, en su vida espiritual. Usted tuvo una propuesta con Dios. Enséñame y te serviré, Señor. Considere hoy si su servicio ha ido de aumento en aumento, si usted a hoy es mayor que lo que era ayer, si usted a hoy, independientemente, porque hoy tenemos todas las mujeres que estamos aquí esposos e hijos que cuidar, todos los varones que están aquí hogares y familias que mantener, todos trabajamos, claro que sí, todos, algunos estudiamos, todos tenemos grandes cosas que realizar, pero hasta que nuestro Dios nos coloca la confianza del principio, la firmeza del principio, todos podemos hacer la tarea celestial como corresponde. Si tu tarea ha ido en aumento, hermana, y tú comenzaste orando y ahora oras más, y comenzaste ayunando y ahora ayunas más, y comenzaste congregándote y ahora te congregas más, yo doy gloria a Dios, y que Dios te dé firmeza y que Dios te dé confianza y que sigas adelante en este crecimiento espiritual. Pero en esta hora, si tú notas que no es la misma firmeza del principio, que no es la misma confianza del principio, que te descubres en la casa todavía, para algunos que vienen a la casa de Dios a las 7 de la mañana, todavía a las 6:45 en la casa, no tienes la firmeza del comienzo. Si todavía, mi amado, te descubres el jueves faltando 5 para las 6, todavía, pero si tú tienes la firmeza del principio, si tú tienes la constancia, la perseverancia del principio, si ha ido en aumento, hoy le damos gracias a Dios. Así que nos presentamos delante del Señor de dos maneras en este día: en arrepentimiento, de decirle: Señor, Dios mío, comencé de una manera, comencé con ánimo pronto, con espíritu voluntario. Hoy no me encierro y cierro la habitación a orar una hora. Hoy no tomo la Biblia y hago mi devocional como cuando estaba estudiando. Y cualquier cosa que haya disminuido, que te quite el gozo de la salvación, la bendición, este es el momento de presentarnos delante de Dios. Y no podemos consultarnos hoy y presentarnos ante el Salvador sin decirle: Señor, firmeza y confianza más grande que la del principio. Hemos escuchado Un Tiempo con la Palabra, con los pastores Luis y Viviana Cruz. Dios los bendiga.